Bueno, voy a comenzar hoy una sección nueva de este modestísimo canal de YouTube que se va a titular Exposiciones Recomendadas, y en ella voy a dar cuenta de exposiciones que voy viendo, visitando y me parecen interesantes o incluso que no me parecen interesantes, pero que son exposiciones que no he escrito sobre ellas, críticas en el ABC Cultural, o tampoco he dado cuenta por escrito en algunas de las otras revistas en las que colaboro, y voy a utilizar este formato tan directo de estas entradas que grabo desde el ordenador sin editar, sin meter muñequitos, ni letras, ni imágenes en movimiento, como hacen otros youtubers a los que admiro mucho, que tienen un trabajo excelente de edición. Únicamente voy a comentar sobre la marcha ideas, impresiones, o haré algunas reflexiones sobre qué me han aportado o qué cosas creo que puedo decir sobre exposiciones y obras de artistas que acabo de visitar. Y voy a comenzar con una exposición que se ha inaugurado hoy mismo, que es una doble inauguración que han hecho en la Casa Encendida. Aquí está la bolsita que nos han regalado en la rueda de prensa. Y esas dos exposiciones es, por un lado, la exposición de Docúpil, la rebelión contra el conceptualismo, y la otra es la edición del 2020 de Generaciones, que son las becas y el apoyo al arte joven que hace la Casa Encendida. Dokupil es un artista checo que ha trabajado durante años en el contexto alemán, que ha tenido también una presencia muy importante en España, ha residido un tiempo en Madrid y tiene desde hace largos años también una presencia continua en las Islas Canarias, donde, por cierto, le vi la última vez antes de hoy, que fue en una inauguración de Abraham Lacalle en la Fundación para el Apoyo a la Pintura Contemporánea en Las Palmas de Gran Canaria, en una ocasión en la que yo escribí el catálogo para mi gran amigo el pintor Abraham Lacalle. Bueno, Dokupil es un artista al que he seguido y su pintura desde los lejanos años 80. Como cosa curiosa, podré decir que la primera exposición sobre la que yo escribí y el primer artista que me pidieron desde Diario 16, concretamente desde San Antonio de Molina, que escribiera, fue sobre Dokupil, y fui a ver su exposición en la Galería Juan Edizpuru, y allí tenía una de las obras que incluye en la exposición de la Casa Encendida. Bien es verdad que en un formato diferente al que aquí presenta. Se trata de un políptico con caras de mujeres de fotografías de revistas pornográficas en el momento del placer o del orgasmo, en un juego que tiene que ver con aquella idea mística, pero también lacaniana, como aparece en el Seminario 20 de Santa Teresa de Bernini, con la boca abierta, como sabemos en la iglesia en Roma, en la que dice Lacan que goza, y vaya que sí goza, y parece que de una forma corporal y no solamente mística. Como digo, en esta ocasión han incluido esa obra, solo que reeditada actualmente, y son fotos actualmente sobre Dibon. Pero entrando en la exposición, es una muestra que comisaría Cristian Domínguez, amigo y curator de otras muestras del propio Dokupil, y presenta en dos salas de la Casa Encendida 8 piezas en total, 4 grandes obras en cada una de las dos salas que ocupa en la planta de arriba de los espacios expositivos de la Casa Encendida, y es una exposición que tengo que decir que me ha interesado mucho. Escribí, como ya he contado, en los años 80 sobre Dokupil, sobre estas imágenes vinculadas al placer, al deseo, al orgasmo y también a las reflexiones, bien es verdad que humorísticas, sobre qué significa la santidad o incluso la imagen de la virginidad o de lo místico. He vuelto a escribir en algunas otras ocasiones sobre Dokupil, y una de las últimas fue con motivo de la exposición de carácter prácticamente retrospectivo que se le hizo en el Palacio de Velázquez de Madrid, vinculado a los espacios expositivos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, también comisariada por Cristian Domínguez. En aquella ocasión hice un texto bastante duro y muy crítico con la muestra, y especialmente me ponía allí a subrayar que había algo manierista, inercial, casi cansino o ultradecadentista en la pintura de Dokupil, y sobre todo las obras que me llevaron a ese estado tan beligerante, o de mostrar a través de mi escritura una cierta, no cierta, sino explícita indignación con el trabajo de Dokupil, fueron unas esculturas
y particularmente unas esculturas de unas columnas hechas con plátanos que anticipan en alguna medida al comediante de Mauricio Catalán, pero también la relación del propio Docupil con las Islas Canarias. Tengo que decir que la exposición que he visto hoy me ha reconciliado con Docupil, y sobre todo el ver ese número tan reducido de obras suyas que recorren o que dan cuenta sorprendentemente de prácticamente la totalidad de lo que ha sido el trabajo de este artista, pues han hecho que vuelva a sentir la primera pasión que yo tuve hacia su obra cuando vi la exposición que se le hizo hace mucho tiempo sobre la pintura alemana que se hizo en la Caixa, en Origen y Nueva Visión, y sobre todo ese carácter pues hasta punky y polémico y irónico y lleno de desparpajo que ha tenido siempre su pintura. En las dos salas de el espacio de la Casa Encendida presenta desde un excelente cuadro de los años 80 del periodo de Colonia, en el que Docupil, explicando este cuadro, hablaba o ha comentado esta mañana la relación que tuvo con Walter Dam, pero también la importancia que tenía en aquel momento los dos polos, que sería por un lado el gran mundo dominado por Joseph Beuys, profesor de la Kunstakademie de Düsseldorf, con su cierta prohibición de la pintura y con su carácter mítico-místico y con su actitud chamánica, y por otro lado el trabajo conceptual de Hans Haacke, al que se sentía más vinculado en ese momento Docupil, y cómo entre esa actitud místico-trascendental, incluso relacionada con la Naturphilosophie de Beuys, y la actitud de la crítica histórico-materialista y conceptual, y el conceptual institucional o crítico institucional que desplegaba Hans Haacke, ahí se debatían ciertos jóvenes, pero también ese momento en el que se estaba hablando de la pintura neoexpresionista y de los nuevos salvajes, y también van a emerger artistas como Albert Ehlen, o también vamos a tener toda esa gran llegada de un tipo de pintura que pensemos también en artistas como Immendorf, en los que se trata de cuestionar los patrones trascendentalistas de una cierta concepción de la pintura, pero también poner en cuestión la pulsión de reducir el arte meramente a algo duchampiano, antirretiniano o desmaterializado en la forma de las configuraciones lingüísticas, por ejemplo en artistas como Joseph Kosuth. En esa sala está, como digo, esa pintura que además aparece una cabeza con el cerebro visible, como haciendo una especie de broma sobre la idea de la pintura escosamental, y también están ahí ese políptico de las fotografías de las mujeres con la boca en éxtasis, pero en éxtasis orgásmico pornográfico, y se encuentra uno de sus cuadros de la línea reciente hechos con pompas de jabón, y un cuadro multicolor realmente muy espectacular, y como gran pieza, la más grande de la sala, un cuadro enorme de una serie que yo no conocía, que de lejos puede parecer una especie de broma sobre los barridos de color de la pintura richteriana, pero cuando te fijas se ven pequeños fotogramas, y ha comentado que esto lo encontró en un sueño. Dentro del sueño vio ese tipo de cuadros, y en el sueño parece que hablaba con un amigo y el amigo le dijo que esos cuadros eran suyos, y resulta que es la fijación en el cuadro de los fotogramas de una película que, por cierto, nos ha dicho que esa película es una película de James Bond. Lo que está claro es que en Docupil hay un intento de pintar sin pintar, o pintar de una manera diferente a lo habitual, ya sea pintando con pompas de jabón, ya sea pintando con espuma, como sucede con un cuadro un cuadro azul excelente que se encuentra en la otra sala, ya sea pintando con el humo de las velas. Ahí tiene una calle pavimentada de la ciudad de Praga, con un fondo sobre una tela de fondo amarillo, ya sea utilizando la pintura o los fotogramas de la pintura para generar un cuadro, o utilizando las fotografías de las páginas de las revistas pornográficas para generar ese políptico de las Madonas en trance o en éxtasis.
En la segunda de las salas, donde también tiene 4 piezas, esa que os digo, la pieza esa hecha con espuma de color azulado, la pieza pintada de amarillo con el humo de las velas, un gran cuadro, un cuadro alucinante que dice que es el retrato de una novia que tuvo y que trata sobre las cuestiones de la matemática y de la teoría del caos, y también podemos decir que está de la fractalización, con agujeros que ha realizado con el puro, y un cuadro realmente como una especie de gran nudo como serpentino de serpientes, como una especie de gran tensión topológica el que tiene ese cuadro. Pero allí tiene una pieza que realmente me ha encantado, que es un cuadro también antiguo en el que sale un perro que están allí como en lo alto de un peñasco, un perro que está dando por saco a un hipopótamo a la luz de la luna, que es un cuadro tremendamente divertido y que me ha parecido una pieza verdaderamente que demuestra que de Ocupil ha sido, y en buena medida sigue siendo, uno de los pintores más brillantes y con mayor ingenio y con mayor capacidad lúdica de cuantos pintan el presente. La otra exposición es la exposición, como he dicho, de Generación 2020, que presenta obras de Javier Arbizu, Elisa Zelda, Oyer Ururetagoenea, Galan Knorr, Claudia Rebeca Lorenzo, Miguel Marina, Cristina Mejías, Nora Silva. Es una exposición de la que seguramente hable más despacio en otro momento. Es una selección de artistas jóvenes de los proyectos de arte de la Fundación Montemadrid, y en ella, como pasa en todas estas exposiciones colectivas, es mucho más difícil dar una opinión así rápida o articulada. El coordinador de la muestra que lleva trabajando en este proyecto muchos años, es Ignacio Cabrero, y en el catálogo que tengo en mis manos también un texto de la compañera de la Universidad Complutense, Selina Blasco. Y de los artistas que hay en esta selección, conocí a algunos, los conocí a través de Bilbao Arte, y conocía concretamente el trabajo de Javier Arbizu y también el de Miguel Marina, que están, por cierto, los dos muy cerca en una sala. Con ellos hablé recientemente en un jurado de Bilbao Arte, y recuerdo perfectamente la conversación con Arbizu, donde me habló de su interés por la ontología orientada a los objetos y con una profunda preocupación filosófica, y también con Miguel Marina, que presenta piezas que yo vi en aquel estudio de Bilbao Arte. Pues estuvimos un rato incluso charlando sobre la relación que tenían algunas de sus piezas de madera que aquí presenta con algunos trabajos del final de los años 60 de Nacho Criado. Pero el artista que me ha llamado más la atención es Oyer Ururetagoenea, que realiza una serie de pinturas, pinturas patchwork o pinturas collage, y sobre todo me ha interesado, o me ha llamado la atención antes de ver las obras en directo, las obras que recoge en el catálogo. Algunas de las piezas que hay aquí, por ejemplo, Paisajes sin mundo, la serie que aparece en el catálogo, pues han hecho que tuviera unas ganas tremendas de ver lo que haya presentado. En la exposición no presenta previamente estas piezas porque, según me ha dicho el comisario, las había mostrado ya en una exposición en Carreras Mújica, pero tengo la impresión de que este es uno de los jóvenes pintores, o de la gente que está produciendo cosas nuevas y tremendamente interesantes y llamativas en el campo de la pintura. Allí nos ha explicado sobre todo el proceso en el que ha ido grapando y cómo ha ido grapando, velando, revelando y desvelando el proceso de la pintura, con una serie de huecos que le permitían ir manteniendo el proceso, y cómo iba ensamblando como jet trouvé pictóricos, ¿no? Cuadros o paisajes que él ensamblaba y desenmarcaba allí, también con plásticos en los que aparece un gesto pulsional, casi a lo Henri Michaud, que se van superponiendo, y esta especie de capas y esta epidermis compleja de la pintura de Oyer me ha parecido realmente un trabajo excelente y digno de ser reseñado y comentado. Como digo, únicamente quería dar unas pequeñas pinceladas sobre la exposición de Ocupil, La rebelión contra el conceptualismo, que habla de cómo él surge de un ambiente conceptual y tremendamente experimental en Alemania, en ese momento también de eclosión de las estéticas posmodernas, y cómo da una salida a sus preocupaciones conceptuales y experimentales a través de distintos procedimientos en la pintura. Y también quería animaros a que visitarais la exposición de Generación 2020, porque algunos de los artistas que ahí están presentes me parece que tienen obras
que son dignas de analizar, de comentar, que dan que pensar y que producen una experiencia estética creo que significativa. Por tanto, estas dos exposiciones que acaban de ser inauguradas en la Casa Encendida tal vez sean para vosotros exposiciones que os apetezca visitar.